¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y espero que estéis pasando una grandísima semana. Bueno, nada de clickbait, es la realidad y es que el día de ayer se llevó a cabo una de las mayores acumulaciones en toda la historia por parte de los mineros, con una acumulación diaria de más de 7.200 bitcoins. Bueno, para poner un poquito de contexto y no soltar una cifra así y quedarme tan fresco, ellos tienen unas tenencias totales de 1.833.000 bitcoins aproximadamente, y para que entendáis la importancia de esto, os voy a comentar las 3 fechas anteriores en las cuales los mineros realizaron una acumulación similar o un poquito superior a la del día de ayer, de esos 7.200 bitcoins. La fecha más cercana nos tendríamos que remontar a agosto del año 2018, así que como estáis viendo no es cosa de un mes, no es cosa de 3 semanas, no es cosa de un año, 2 años, no. Ha llovido mucho desde que los mineros no realizaron una acumulación similar a esta. La anterior sería julio del año 2017 y la siguiente ya sería marzo del año 2013. Por lo tanto, es un comportamiento que merece la pena tratar en el día de hoy y como buenos estudiosos del mercado, evidentemente es lo que vamos a hacer. Vamos a coger las etapas anteriores en las cuales hemos visto estos movimientos y vamos a ver qué repercusión ha tenido a posteriori en el mercado y si podemos o no podemos extraer algo de información. También pasando a Europa en este caso, recordaréis que hace un par de semanitas comentábamos esas posibles trampas del mercado que sobre todo en Estados Unidos se fueron al traste por la presentación de resultados de Nvidia, esa demanda extraordinaria de chips para el desarrollo de inteligencia artificial que todo el sector tecnológico empezó a descontar, ¿no? Bueno, y se fueron al traste esas trampas evidentemente. Bien, pues en Europa, más concretamente en el DAX alemán, se está perdiendo una directriz principal que recoge los mínimos crecientes desde octubre del año 2022 y se está confirmando a falta del cierre de vela diario esa manipulación, esa acumulación, manipulación y distribución que estuvimos planteando hace 2 semanas. Teniendo en cuenta que Asia viene con caídas, el único que está manteniéndose ahora mismo en pie es el sector tecnológico de Estados Unidos. Por lo tanto, vamos a ver si esta divergencia no acaba afectando también a Estados Unidos y lo trae hacia abajo. Así que bueno, vamos a pasar ya con los titulares del momento. Esta sección la hago simplemente para todos aquellos que no tengáis mucho tiempo, que sepáis 4 o 5 titulares importantes que a mi criterio merece la pena conocer. Bien, vamos para allá amigos, y es que tenemos un nuevo episodio en este culebrón entre Biden y McCarthy, que de nuevo se retrasa la votación sobre el techo de la deuda en Estados Unidos y los republicanos quieren expulsar a McCarthy. No es broma, ya sabéis que Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, comentó que la primera semana del mes de junio Estados Unidos se quedaba sin dinerete para hacer frente a sus pagos. Realmente no es que me preocupe porque, a ver, tienen que llegar a un acuerdo sí o sí, si no sería una auténtica catástrofe, pero a mí realmente lo que me preocupa es que sobre la bocina lleguen a un acuerdo y que quizá el recorte en el presupuesto que han logrado llevar a cabo los republicanos acabe generando el retraso de algún pago y el S&P acabe bajando la calidad crediticia de Estados Unidos, como ya sucedió en el año 2011, que esto generó una caída de un 16% aproximadamente en 2-3 semanas, ¿no? Bueno, estamos a 1 o 2 semanitas de ver la resolución de este tema ya por fin y meterlo en un cajón hasta probablemente principios del año 2025. Seguimos con la siguiente, y es que Morgan Stanley anuncia más recortes en su plantilla mientras advierte que el consumidor empieza a tener miedo a perder su empleo y anuncia el recorte del consumo por parte del consumidor de un 16% los siguientes meses. Comenta que los sectores más perjudicados van a ser el sector del turismo y el sector del entretenimiento. Esto lo comento por todos aquellos que estáis haciéndole seguimientos a ciertas empresas que, bueno, como mínimo os leáis este informe que os puede ser interesante. Y no nos vamos de Morgan Stanley porque Mike Wilson comenta que los inversores están siendo engañados por un repunte dentro del mercado bajista. Mike Wilson, para todos aquellos que no lo conozcáis, es un reputado analista que, bueno, pues analizó a la perfección la caída que vimos en los mercados en el año 2022 y también la crisis del año 2011. Por lo tanto, creo que es una persona que merece la pena como mínimo escuchar, ¿no? También comenta que la mitad de este segundo año va a ser agitada y sobre todo con movimientos bajistas. Veremos si esto es así o no es así. Por otro lado, la masa monetaria, la M2 en la eurozona, cae al nivel más bajo de toda su historia. Toda su historia. Con un crecimiento de un más 0,9. Esto es un fenómeno totalmente deflacionario para que nos hagamos una idea de la repercusión que puede tener esto en el mercado, porque siempre hay un delay. Todos estos datos tardan en verse representados en términos de cotización en los mercados, que esto al final es lo que nos interesa a nosotros. Cuando se suben los tipos de interés, tarda más de un año en impactar en la economía. Por lo tanto, hasta entonces pueden suceder muchas cosas. Esto es algo muy similar. Que la M2 esté en los mínimos históricos significa que hay un fenómeno deflacionario muy fuerte ahora mismo en la economía.
que va a llevar probablemente la inflación a la baja. De hecho, hoy lo hemos visto, con la inflación en Alemania que ha salido un 6,1 respecto al 7,2 anterior. Y esto normal es que siga bajando, y esto es bueno o malo para los mercados. Bueno, vamos a mirarlo de otra manera. Si tenemos un movimiento de la M2 al alza, un crecimiento de la masa monetaria, ¿qué pasa? Que los mercados actúan de catalizadores de ese exceso de liquidez. Y vemos, ¡pum!, esos repuntes en forma de V como vimos en el COVID, ¿no? Con esa impresión de dinero descontrolada. Bueno, pues todo lo que estamos viendo apunta a un medio plazo negativo para la renta variable. Veremos si esto es así o no es así, amigos. Bueno, hoy vamos a analizar varios activos muy importantes, vamos con nuestro análisis en cadena, pero antes comentaros, si queréis operar cualquier tipo de activo que vamos a repasar en este vídeo, os recomiendo que lo hagáis con mi aplicación de trading favorita, que es QuantFury. Lo único que tenéis que hacer que es coger vuestra camarita, ponerla aquí en el código QR, os vais a quantfury.com/planbtc, os descargáis la aplicación, ponéis el código planbtc y cuando fundéis la cuenta de futuros os van a regalar desde 3 hasta $250 en fracciones de acciones o criptomonedas. Además, vas a poder acceder a una formación gratuita que empezaré la semana del 19 de junio y en la cual pues probablemente la primera sesión será de 1 horita y media. Empezaremos por gestión de riesgo, psicotrading y le meteremos también un poquito al técnico, pero sobre todo gestión de riesgo y psicotrading. No os preocupéis que todos los que no podáis asistir al directo, ese vídeo se os quedará para vosotros en oculto y lo podréis consumir tantas veces como queráis y en cualquier otro momento. Así que amigos, ya sabéis, QuantFury, todo el que quiera descargársela, ¡pum!, ahí la tenéis. Familia, vamos ahora sí con el vídeo de hoy. Si os gusta el contenido, por favor, dale me gusta, suscribiros al canal y vamos para allá. Bueno, y vamos con esta gráfica que nos muestra a la perfección el comportamiento por parte de todos los mineros de la cadena de bloques de Bitcoin. En este caso, Glassnode recoge absolutamente a todos los mineros, los agrupa como uno solo, y aquí estamos viendo cuántos Bitcoins entran o salen de direcciones de mineros, ¿vale? Fijaos que el día de ayer, pues lo que comentábamos en la introducción, hemos tenido una entrada en direcciones de mineros de más de 7.217 Bitcoins, una auténtica pasada. Como veis en mínimos históricos, tuvieron ventas fuertes de más de 9.745 Bitcoins. ¿Esto por qué? Bueno, lo que decimos siempre, aunque seas una ballena, aunque seas una entidad grande, aunque seas un minero gigante, eres una persona. Es una decisión vender o no vender en un momento puntual y te puedes dejar perfectamente llevar por el pánico también. Evidentemente, este tipo de participantes, así como las ballenas y las grandes entidades, son menos propensas a realizar ventas en pánico. Pero tenemos que entender que los mineros tienen que asumir ciertos gastos, como por ejemplo la luz, el mantenimiento de las naves, el personal. Y todo esto al final es importante que Bitcoin no pierda ciertos niveles de cotización porque los mineros tienen que ejecutar ventas de sus Bitcoins para hacer frente a estos pagos. Y cuanto menor sea el precio de Bitcoin, más Bitcoins tienen que vender los mineros para hacer frente a estos pagos, ¿no? Otra cosa diferente, fijaos, es lo que sucedió en la escalada máximos históricos, que en diciembre del año 2020 tuvimos una salida de unos 10.000 Bitcoins aproximadamente en direcciones de mineros. Esto, bueno, Bitcoin sube, yo recojo beneficios, bien, esto es lo que tienen que hacer, vender en bull market, ¿no? La diferencia de este ciclo con los anteriores, veremos si la recesión acaba afectando de manera negativa a este tipo de participantes en la red, lo veremos. Bueno, fijaos que no veíamos unas ventas de Bitcoins de un tamaño similar, tenemos que tirarnos bastante para atrás, como hemos dicho en la introducción del vídeo. ¡Pum! En este caso estamos hablando de toda esta fecha de aquí, en agosto del año 2018, con unas ventas de unos, creo que estos serán unos 9.700 Bitcoins, si no estoy equivocado, aproximadamente. Sí, eran unos 9.700 Bitcoins, aquí arriba la veis, y el mercado, ¿qué es lo que hizo después? Bueno, si vamos poquito a poco analizándolo, fijaos que estábamos en esta corrección, esta figura triangular, ¿verdad? Que la ruptura a la baja pues acabó ejecutando este ancho a la baja, sin más, ¿no? Es como este doble techo que se ha acabado ejecutando a la baja, pero bueno, eso ya lo dejamos para el análisis técnico. Fijaos cómo después de realizar estas importantes acumulaciones, también vinieron una distribución importante, por lo tanto vamos a estar atentos los siguientes días. Si este spike al alza no ha sido una sobrereacción y van a realizar ciertas ventas a futuro que acaben generando una presión bajista adicional en el activo, como ya sucedió en el año 2008, ¿no? Luego, a posteriori, tuvimos una caída importante. Este es un movimiento que no podemos descartar que acabe sucediendo en un futuro, la verdad. Pero bueno, seguimos para bingo, sobre todo por el contexto recesivo que tenemos, ¿no?
Fijaos que también en la etapa de bull market, en todo este punto de aquí, los mineros realizaron una importante acumulación, pero es que después lo que se vino es un movimiento de caída bastante notable, que llevó al activo del precio de los 2.600 a los 2.970, es decir, una caída importante, ¿eh? Y esto también vino de la mano de una acumulación sobre reacción y luego también una venta importante por parte de los mineros. Luego esto siguió la escalada al alza. Y para ver la última fecha que los mineros tuvieron digamos, un comportamiento similar, ya nos tenemos que remontar, como hemos dicho antes, al año 2013, a esta etapa de aquí. Bueno, pues esta etapa de aquí fue una acumulación en un solo día de más de 17.456 bitcoins y luego lo que se vino es un movimiento muy vertical. ¿Qué pasa? Que Bitcoin por aquella fecha tenía una baja capitalización de mercado, por lo tanto los movimientos eran mucho más volátiles, no le haría mucho caso, ¿no? Así que en definitiva, pues no creo que podamos sacar muchas conclusiones de esta acumulación por parte de los mineros. Lo que por las muestras anteriores sí hemos visto es que después de una importante acumulación viene una venta importante que podría generar cierta presión bajista al activo, ¿no? Estaremos atentos a esto y si sucede lo traeremos en este canal. Bien. Claro, esta acumulación importante, fijaos, estábamos comentando que, de hecho fue en el último vídeo que comentábamos esa noticia de Cointelegraph, creo que era, que decía que Bitcoin está cayendo porque los mineros están vendiendo. Bueno, pues fijaos, ¿no? Nosotros comentamos que llevaban un comportamiento bastante lateral y con la acumulación del día de anteayer ya tienen un supply total de 1.833.000 Bitcoins en sus tenencias. ¿Y qué ha generado todo esto? Fijaos, es que realmente los fundamentales de Bitcoin están to the moon. Lo que estáis viendo en pantalla es el hash rate de la red de Bitcoin que está en máximos históricos. Esto es algo que nunca antes había sucedido, porque con los bear markets, con las caídas, normalmente el hash rate cae, como estáis observando, ¿no? Pero en este caso la tendencia ha sido prácticamente alcista, a excepción de la caída de mayo a julio del año 2021, que también vino de la mano, si lo recordaréis, de la prohibición de minería por parte de China. Esos equipos de minería se tuvieron que desplazar hacia Estados Unidos y ahí entonces cayó rápidamente el hash rate de la red de Bitcoin, ¿no? Pero rápidamente se recuperó. Esto es importantísimo porque nos habla de la seguridad de la red, de los fundamentales. Bitcoin a día de hoy no está totalmente concienciada a la población mundial de la importancia que tiene en el futuro. Probablemente cuando eso suceda veamos una hiperbitcoinización. Y lo que nos está diciendo ahora mismo el hash rate es que Bitcoin está más fuerte que nunca, a pesar de las condiciones de mercado que están alejándolo bastante de un punto de cotización que podría ser justo para él, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la devaluación de la divisa fiat. Bien, y por otro lado aquí tenéis la dificultad de la red de Bitcoin, que también está en máximos históricos. La dificultad de la red de Bitcoin, el objetivo principal que tiene es que cada Bitcoin se mine cada 10 minutos. Y claro, si la capacidad de cómputo, que es lo que hemos visto antes, aumenta de una manera exponencial y no se ajusta la dificultad para minar un bloque, cada día que pasa aumenta la capacidad de cómputo y un bloque no se mina cada 10 minutos, sino cada 7, cada 6, cada 5. Imaginaos, si eso sucede, si no existiera la dificultad, tendríamos un halving cada 2 meses, ¿no? Porque al final un halving es cada X bloques, no cada 4 años. Para eso está la dificultad, para ajustar el hash rate de Bitcoin a un nuevo nivel de dificultad con el objetivo de que cada bloque se mine cada 10 minutos y con eso conseguimos que cada 4 años podamos ver un halving. Seguimos porque estamos viendo en pantalla ahora esta gráfica que me resulta interesante, ¿sabéis para qué? Sobre todo para detectar cuando el comportamiento por parte del operador de largo plazo está cambiando. Bueno, esta métrica nos proporciona información sobre los cambios en este tipo de operador, en los holders, y lo que nos marca es el crecimiento de la vivacidad. ¿Qué es la vivacidad, no? Bueno, pues si vemos a esta gráfica de color naranja subiendo mientras Bitcoin sigue aumentando en niveles de cotización, nos está diciendo que todos aquellos Bitcoins inactivos con una gran vida útil, para esos Bitcoins que están en el ledger, ¿sabéis? Imaginaos que sois un holder de hace un montón de tiempo, tenéis un montón de Bitcoins y pues no los movéis, solamente vendéis en bull market. Bien, esto nos habla de esos Bitcoins viejos con una gran vida útil que llevan tiempo sin gastarse. Bueno, evidentemente también nos habla de carteras longevas en tiempo, de carteras viejas. Cuando en el siguiente bull market, que va a llegar, amigos, va a llegar. Por eso os voy trayendo estas gráficas que quizá ahora mismo en este punto no sean tan interesantes, pero de cara a un futuro me interesa que conozcáis este tipo de indicadores porque nos van a ayudar mucho en el siguiente bull market, ¿no? Cuando veamos un repunte importante de la vivacidad de los Bitcoins estos que llevan mucho tiempo sin moverse, vamos a entender que están generando una presión bajista al activo importante. ¿Que por qué nos está haciendo notar? Porque ¿quién está entrando aquí comprando máximos históricos?
el operador de corto plazo. Por lo tanto, cuando el operador de corto plazo salga del mercado, probablemente vamos a ver una caída importante, porque el operador de largo plazo, que es lo que me marca esta línea de color naranja, ya habrá distribuido en gran medida esos bitcoins y estará preparándose para un nuevo ataque en el siguiente bull market. Por lo tanto, esto es una gráfica que le tenemos que hacer especial atención, sobre todo de cara al año que viene, ¿no? Ya sabéis que es el halving, falta menos de un año para halving. Bueno, por otro lado, aquí tenéis esta gráfica que ya sabéis que es mi indicador favorito de todo blog, de todo Glassnode. Este que tenéis en pantalla es mi indicador favorito. Es un poquito complejo de explicar. Básicamente lo que nos marca es el riesgo de entrar a mercado. Nos marca si hay mucho riesgo de entrar a mercado en un punto en concreto. Veremos a este indicador por debajo de esta línea. Lo veremos más bien tirando a negro. Y si no hay riesgo de entrar a mercado, pues nos lo marcará con este punto alto, ¿no? Que realmente el indicador es al revés, pero nosotros tenemos que tener una lectura un poquito más allá. Cuando hay mucho riesgo de entrar a mercado, es cuando hay mucho miedo y es cuando hay una mayor oportunidad. Y todo lo contrario, ¿no? Esto al final recoge métricas de datos on-chain y también recoge ciertos indicadores de proyecciones de precios según los ciclos pasados. Fijaos que, por ejemplo, con la caída a los 20.000 nos marcó punto de mínimos, también con la caída de FTX nos marcó zona de mínimos, así como la caída de septiembre del año 2022, junio del año 2022 también. Y bueno, es algo que por el momento no estamos viendo. De hecho, si nos vamos más al corto plazo, fijaos cómo estamos ya pues muy cerquita de este punto de color negro, que lo que nos está marcando es que estamos en una zona de riesgo, en una zona en la que es poco probable que hayamos visto el fondo del mercado. Es poco probable que hayamos visto el fondo del mercado, toda esta etapa de aquí. Nada, simplemente comentaros esto. Es un punto un poquito complicado el cual nos estamos encontrando porque no acabamos de generar ese movimiento de caída y eso al final no creo que sea del todo sano para el activo a medio plazo, ¿no? Bien, ahora quiero traer el contenido un poquito más fresco el día de hoy, porque el viernes os quiero comentar cosas muy importantes como lo que están haciendo las ballenas, etcétera. Y Glassnode ha abierto una sección de datos técnicos, pero sobre esta gráfica, que he recogido 3 para comentároslo rápidamente. Es nada, es simple, ¿eh? Estos son las líneas, las bandas de Bollinger, que lo que nos marca es la desviación que tiene el activo respecto a una media de 20 sesiones. Si hay mucha desviación del precio respecto a esta media, se abrirá, se ensancharán las bandas de Bollinger y lo que nos dirá es que estamos en un periodo de alta volatilidad. Todo lo contrario, si estamos en un momento de mercado en el cual las bandas de Bollinger están muy juntitas, nos está marcando que se viene un gran movimiento para el mercado. Bien, como aquí vimos aquí, ¿verdad? Con este gran movimiento. Y ahora estamos viendo de nuevo un estrechamiento en las bandas de Bollinger. Por lo tanto, si seguimos 1-2 semanitas por estos niveles de cotización, probablemente estemos en un punto como cuando estuvimos en los mínimos de enero o como cuando estuvimos en octubre del año 2022. Se ensanchan las bandas de Bollinger preparando un gran movimiento. Veremos si es al alza o a la baja. Por otro lado, también quiero traeros el RSI. Esto es algo súper sencillo, simplemente comentaros a nivel técnico. El RSI, fijaos que en estos puntos pues no nos ha marcado zona de sobreventa como sí que nos marcó con la caída en marzo del año 2023 a los 20.000 o, por ejemplo, la quiebra de FTX o las anteriores caídas que hemos visto al mercado. Entonces, bueno, podríamos decir que según estos activos, que son también, ya sabéis, osciladores, intentan adelantarnos comportamientos a futuros del precio. No hemos visto con estos movimientos de caída de Bitcoin de las últimas semanas el mínimo del movimiento. Cierto es que llevamos una corrección en tiempo muy importante por estos niveles que podría compensar un poquito la falta de caída en términos de cotización, pero bueno, el riesgo que estamos asumiendo es importante. ¿Y sabéis por qué os quiero traer esto? Porque fijaos el patrón que se está generando aquí en el RSI de 14 periodos, esta directriz bajista, que si la rompemos pues podría generar un punto de inflexión, cierto es, porque es que además también coincide con la directriz bajista que recoge los máximos decrecientes del activo, que en el análisis técnico ya sabéis que lo tenemos bien marcadito, ¿verdad? Bien, pues esto que estamos viendo respecto a esto otro es una divergencia que ya hemos visto en numerosas ocasiones en Bitcoin. Cuando, por ejemplo, cuando teníamos la salida de mínimos del año 2021, de mínimos de julio, empezamos a generar esta divergencia de aquí. Máximos crecientes en términos de cotización, máximos decrecientes en términos de RSI de 14 periodos. ¿Cuándo hemos vuelto a ver esto? También por los máximos históricos del año 2021. Fijaos, máximos decrecientes mientras teníamos máximos crecientes. Estamos generando una divergencia bajista que veremos finalmente cómo la acaba defendiendo el activo. Ya os digo que si rompemos la directriz bajista, estaríamos rompiendo esta
directriz, que el RSI lo que nos habla es de la fuerza del activo, es una fuerza decreciente, mientras el activo va alcanzando nuevos niveles de cotización, ahí está la divergencia, pero si nos rompe al alza la directriz bajista del RSI, nos está diciendo que esa fuerza decreciente se ha roto, por lo tanto esto va a ser interesante también hacer un pequeño seguimiento los siguientes días. Y ya para finalizar, si nos bajamos a un estocástico, en este caso 80-20, fijaos cómo nos ha marcado zona de suelos, pero sí que es cierto que es un indicador mucho más rápido el estocástico, es más de operar en temporalidades inferiores, ¿no? Y en estos momentos, fijaos que con el movimiento estaríamos en una zona de sobrecompra que en anteriores ocasiones pues nos ha generado movimientos de caída en el mercado. Y bien amigos, vamos con nuestro análisis técnico. Hoy, pues la verdad, estamos viendo una correlación inversa de Bitcoin con el oro. Tenemos a Bitcoin subiendo un 0,67%, mientras el DXY sube también un 0,4% y Bitcoin está acusando mucho más este movimiento de la renta variable, ¿no? Así que bueno, vamos a días. Hoy ha tocado uno de esos días en los cuales no estamos correlacionados con el movimiento que estamos viendo en el valor refugio por excelencia, en el oro. Recordaréis que en el vídeo del lunes comentábamos, bueno, ajustamos de hecho esta banderita bajista, este canal bajista, en lugar de esa figura triangular, porque siempre tenemos que fluir con el mercado, no tenemos que encasillarnos en una sola figura, ¿no? Comentábamos, estamos en una zona clave, porque es la directriz bajista que recoge los máximos decrecientes de todo este movimiento bajista. ¿Qué cabe esperar aquí? Un rechazo. ¿Hasta dónde? Hasta el 50-61-8, que es donde se encuentra ahora mismo, que además era toda esta zona de anterior suelo. A partir de aquí lo que esperaríamos sería un nuevo movimiento de rebote, pero tanto en cuanto no rompamos la resistencia o el soporte de este canal, vamos a seguir moviéndonos por estos niveles con una tendencia ligeramente a la baja. Bueno, en el momento que rompamos o la directriz bajista que actúa de resistencia o la directriz bajista que actúa de soporte, cambiará toda la pauta que estáis viendo en pantalla y probablemente entremos en un movimiento más agresivo. Aquí estamos viendo cómo estamos en un periodo muy lateral, está el activo cargando pilas, es la sensación que a mí me da, y en el análisis on-chain, que hemos finalizado con esos tres indicadores, lo hemos visto representado en las bandas de Bollinger por un estrechamiento en las bandas de Bollinger, que al final lo que nos están diciendo es que se está preparando para un activo fuerte el activo, Bitcoin en este caso, ¿verdad? Luego también teníamos ciertas divergencias de máximos crecientes en diario, mientras veíamos máximos decrecientes en términos de RSI. Eso es una divergencia bajista, pero la señal la tendremos cuando rompamos la directriz bajista que actúa de resistencia o este soporte. Hasta entonces nos vamos a seguir moviendo por estos niveles, ¿no? Y pues bueno, fijaos que en el corto plazo ya estamos en una corrección del 61,8 del movimiento de impulso anterior. Comentábamos que como mínimo lo esperábamos en una corrección del 50%. Vamos a ajustar esto un poquito por aquí. Exactamente, por ahí, ¿verdad? Estuvimos comentando en el vídeo del lunes que lo que esperábamos era un movimiento hacia estos niveles. No ha respetado este nivel, seguimos con mínimos decrecientes, no hemos generado un quiebre de todo este movimiento bajista, por lo tanto, lo más probable hasta que no veamos eso es seguir retrocediendo. ¿Cuándo me empezaría a preocupar yo? Bueno, me empezaría a preocupar evidentemente si perdemos este nivelito de aquí, que es el siguiente nivel de soporte. Fijaos, ¿no? Si nosotros cogemos toda esta zonita de aquí, ¡pum!, y la desplegamos hasta aquí, sería un nivel entre el 61,8 y el 78,6. Y dices, hombre Carlos, ¿por qué te empezarías a preocupar si perdemos este nivel de soporte? Lo primero, este ya lo hemos perdido. Seguimos con una estructura de máximos y mínimos decrecientes, por lo tanto, alta probabilidad de dirigirnos al nivel de los $27.000. Y si en ese punto vemos un quiebre de estructura, perfecto, podríamos operarlo con un SL por debajo de esa zona de mínimos, ¿no? Pero si perdemos este punto, ¿sabéis lo que va a pasar? Que si nos subimos a temporalidades superiores, 4 horas por ejemplo, vamos a envolver el 100% de este impulso, el 100%, y después de romper toda esta cota de máximos anteriores, podría haber sido un movimiento de manipulación para ir al ataque de nuevo de estos niveles de mínimos. Y en el análisis de liquidez vais a ver que se está acumulando una gran cantidad de pools de liquidaciones en compras por estos niveles, teniendo en cuenta también que en el mercado de futuros perpetuos sigue una tasa de financiación positiva, lo que nos está hablando que la mayor parte del apalancamiento por estos niveles es por posiciones en compra, es decir, estará por la parte baja del activo. Así que, pues bueno, es muy importante que el activo respete todo este bloquecito de aquí, porque si no ya nos iríamos a la parte baja del movimiento y teniendo tan cerca todo ese pool de liquidaciones, no podríamos descartar, ¡pum!, algún mechacito por aquí, ¿no? Pero, tanto en cuanto no se pierda la directriz bajista, seguimos dentro de esta figura. Al romperla, pues la podemos ejecutar al alza o a la baja, y eso nos dejará una pista del posible objetivo del activo al romper esta zonita, ¿no? Si nos vamos con Ethereum,
En este caso, el comportamiento de Ethereum está siendo ligeramente más positivo, porque fijaos, ¿no? Está claramente por encima de este máximo y se está apoyando en toda esta zona que anteriormente había actuado como soporte-resistencia. En este caso debería actuar como soporte, ¿no? No me gustaría que se envolviera al 100% esta vela, porque al final son movimientos que hemos tenido en un pasado. Por aquí, por ejemplo, hemos tenido este movimiento, o incluso si nos vamos a Bitcoin, y perdón por marearos, fijaos, hemos tenido también ese tipo de movimientos por aquí, ¿no? En toda esta parte de aquí, que justamente, fijaos, hace un año estábamos por estos niveles. Máximos, mínimos, creciente, ¡pum! Movimiento al alza, que rompemos el máximo anterior y envolvemos al 100% esta vela. Bueno, este tipo de movimientos no me gustan mucho. No me gustan mucho, sobre todo cuando estamos en zona de rango, ¿no? Así que veremos cómo se comporta el activo y actualizaremos los siguientes días. De cara a Ethereum, pues lo mismo. Básicamente sería muy interesante no perder el nivel que tenemos en pantalla de los 1820, porque eso lo volvería a meter por debajo de toda esta zonita de especial interés, y esto pues quedaría como un falso escape o un intento fallido, mejor dicho, ¿no? Entonces el activo necesitaría seguir retrocediendo y veríamos esta secuencia de máximos y mínimos decrecientes en la que probablemente nos llevaría a esos objetivos de precio de los 1650-1700. Pero igual que en Bitcoin tenemos ese canal bajista, ya tenemos claro un nivel de soporte importante, en Ethereum estableceremos toda esta zonita. Mientras no la perdamos, seguimos con una predisposición en el corto plazo alcista que podría llevarnos al ataque del nivel de los $2000 aproximadamente. Vamos con el S&P 500, que parece que no acaba de arrancar, ¿no? Lo intenta, pero se va para abajo, lo intenta, pero se va para abajo. Bueno, estas son cosas que no me gustan porque es que al final cada uno va a tener un sesgo, ¿no? Evidentemente yo siempre os comparto el mío y ya sabéis que en muchas ocasiones me equivoco y lo seguiré haciendo, pero hay que tener un plan de batalla y tenemos que irnos amoldando a él a medida que se van desarrollando los acontecimientos del corto plazo. A mí que el S&P 500 me rompa estos niveles que son clave y no ver cómo se generan muchos cierres de posicionamientos cortos o ver cómo ataca rápidamente estos niveles, sino más bien cómo lo intenta y no es capaz, lo intenta y no es capaz, no me gusta mucho, la verdad, ¿no? Porque ya sabéis que esto principalmente es parte, este movimiento alcista lo está generando el sector tecnológico de Estados Unidos. Si este le da por retroceder, probablemente veremos cómo el S&P 500 se empieza a perder ciertos niveles. Y nos vamos a marcar aquí un nivelito que es clave, que es este de aquí. Este nivel que tenéis en pantalla, que recogería el nivel de los 4110 aproximadamente a los 4130. Bueno, vamos a ajustarlo un poquito más. Sería 4115, 4130. Si perdemos ese nivel, altamente probable ir al ataque del nivel de los 4075. ¿Por qué? Porque estaríamos perdiendo el último mínimo relativo que ha llevado al activo a romper el high anterior, el alto anterior, ¿vale? Aquí era antes el más importante, que recordaréis que estuvimos comentando posible manipulación si pierde este nivel. Mierda. Bueno, perdonad, ya me salta otra vez, me siento como en casa. Bueno, pues es lo que hay. No lo perdimos, lo respetamos y ahora se vuelve a convertir en un nivel crucial para el corto plazo. Si nos vamos al Nasdaq, de momento nada importante a destacar más allá de esta pequeña figurita, de esta velita, que es una vela de rechazo, una vela de reversión, pero también es normal por el movimiento parabólico que ha tenido el Nasdaq. Por lo tanto, no podíamos descartar que los siguientes días fuéramos a buscar todo este bloquecito de aquí para rebalancear gran parte del movimiento. Tanto en cuanto no se pierda este nivel, vamos a entender que este movimiento de retroceso es para seguir subiendo. Pero bueno, importante, ¿no? Lo que suceda en las siguientes horas, el acuerdo del techo de la deuda, etcétera, etcétera. Sin embargo, si nos vamos al Russell 2000, ojo con esto porque esto es lo que no me gusta, que estamos viendo cómo estamos más cerquita de atacar la parte baja que de generar un movimiento de ruptura de estos niveles, después de un falso escape al alza. Si el Russell 2000, el índice de pequeñas compañías, nos pierde este nivelito de soporte de los 1700 puntos, estaremos en una figura de redistribución por estos niveles que nos llevará al ataque de un nivel clave, que de perderlo estaríamos hablando de una caída libre para las empresas de baja capitalización, y esto podría arrastrar al sector de las altcoins también, que es donde se engloba ese sector, ¿no? Por otro lado, hoy estamos viendo una caída de más de un 3% en el ETF que recoge los bancos regionales de Estados Unidos. Bueno, de momento nos estamos moviendo al alza y a la baja por este ranguito que tenéis en pantalla. Si volvemos a atacar estos niveles, pues probablemente sea porque está sucediendo algo en los bancos que ahora mismo no lo sabemos, pero que probablemente los siguientes días sí que empezaremos a escuchar, ¿no? De la quiebra de algún otro banco, de problemas de solvencia, fuga de depósitos, etcétera, etcétera. Pero bueno, por el momento nos mantenemos por niveles ligeramente superiores a toda esta zona de mínimos. Si nos vamos al DAX alemán, recordaréis, fijaos, ¿no? Esta es la directriz alcista
que os comenté ya hace un tiempecito, que recoge los mínimos crecientes más importantes de toda esta estructura. A partir de aquí, nosotros lo estábamos analizando como una acumulación, manipulación de estos máximos y distribución. Comentamos que hasta que no se perdiera este nivel no pasaba nada, ¿no? Y aún falta por ver el cierre de velas si es por encima o por debajo del nivel de los 15.800. Si es por debajo, probablemente empezaremos un movimiento a la baja hasta el nivel de los 15.000, 14.815 puntos, y a partir de aquí, si finalmente acaba sucediendo eso, yo lo que esperaría sería un movimiento de rebote y empezar a ver figuras de vuelta proporcionales al movimiento de subida anterior. Bueno, ya sabéis que Alemania está en recesión, que probablemente el Banco Central Europeo no le quede muchas subidas de tipos de interés y que no tardando muchos meses empiece a bajar los tipos dada la contracción de la economía, y la bajada de tipos de interés es un fenómeno bajista para los mercados. Compra la última bajada de tipos de interés. Históricamente es la mejor zona de compra. Bueno, si nos vamos con el DXY, a pesar de ver en temporalidades inferiores aquí una pequeña figura de reversión que podría darnos a entender que íbamos a buscar un movimiento de caída, quizás hasta el nivel de los 103,5, 103,2, más allá de eso estamos en la parte alta muy cerquita de atacar un nivel de resistencia clave. Y eso sí, si rompemos este nivel de una, creo que el mercado va a entrar en un pequeño pánico. Os lo digo sinceramente, porque el mercado no creo que se espere que el DXY vaya a romper toda esta cota, ¿vale? De hecho, lo más normal es ver algún patrón, ¡pum!, para entrar en ventas. Bueno, entrar en ventas, en este caso, el que opere el DXY, simplemente ver algún movimiento de reversión de todo el movimiento alcista anterior, que eso le dé aire al oro, le dé aire a la plata, le dé aire a Bitcoin y también al sector tecnológico. Por otro lado, el euro dólar esta mañana me ha sacado con un SL por estos niveles, después de ver aquí un potencial quiebre, que lo compartí ayer por Instagram, y después de ver esta velita que vemos aquí, el siguiente nivel de soporte más importante está en el nivel de los 1.055, 1.052. Sería el nivel en el cual esperaría al euro dólar una caída adicional que podría llevar al DXY por encima del nivel del 105, y eso evidentemente acabaría generando una presión bajista adicional en el conjunto de la renta variable. El oro, a pesar de esa subida del DXY, consigue aguantar y consigue sacarse de la manga un 0,5% al alza. Veremos si tenemos algún movimiento de impulso hasta el nivel de los 2.000, 2010 dólares por onza para buscar, ¡pum!, algún movimiento de caída y corrección de todo este movimiento. Algo muy similar a la plata, que sigue con este ascenso. Veremos si es capaz de romper todo este nivelito que tenemos aquí entre los 23 y los 25. Sin embargo, el petróleo, fijaos, ¿no?, que está intentando recuperar, pero hoy ha tenido una caída, llevan 2 días una caída del 8%, y el petróleo es un activo que nos adelanta un movimiento de caída mayor en la renta variable en contextos de recesión. Esto podéis ir a verlo a cualquier otra etapa anterior. Fijaos, esto es el año 2018, esta caída que tenéis aquí, a ver, por ejemplo, toda esta caída es del año 2008. Si vosotros ponéis aquí encima el SP500, ¿vale? Fijaos cómo de los primeros, el petróleo nos empezó a adelantar con este movimiento de caída tan brutal toda esta claudicación del mercado. ¿Por qué? Porque al final el petróleo lo que hace es descontar una demanda decreciente o una menor demanda en un contexto de recesión. Claro, si la gente tiene menos trabajo, va a poder desplazarse menos y va a consumir menos petróleo. Por lo tanto, lo que estamos viendo en el petróleo de perder ese nivel de soporte tan importante nos podría estar adelantando un movimiento de caída adicional en el SP500. Y esto es algo que también sucedió ya en el año 2001. Fijaos, ¿no?, que el petróleo estaba en un ranguito, el SP500 venía con este movimiento al alza y a la baja, y la pérdida de con este movimiento bajista en el petróleo acabó generando un movimiento a posteriori de caída también importante en la renta variable estadounidense. Hasta el momento, pues como podéis ver en pantalla, estamos por este nivel, no hay ningún tipo de problema, pero perder el nivel de los 64,5, 66 dólares por barril probablemente nos estaría alarmando, nos estaría alertando de una caída mayor en la renta variable. Y muy rápidamente, si nos vamos ya al conjunto de las criptomonedas, vemos caídas importantes en todas ellas. Nos vamos directamente al Total 2, que como estáis viendo, pues seguimos por debajo de estos niveles, con un pequeño retesteo a esta figurita de vuelta de todo este movimiento de subida que nos podría llevar a niveles inferiores. Bueno, pues vamos en este caso con nuestra gráfica de liquidaciones, que lo que he querido hacer para hacer un poquito diferente este análisis del vídeo del lunes, por ejemplo, es aumentar la importancia de los pools de liquidaciones. ¿Esto cómo lo hacéis? Ya sabéis que la plataforma que utilizo es Trading Different, y os podéis ir aquí arriba a la izquierda a esta barrita que tiene varios colores, y cuanto más bajéis esa barra,
solamente va a contemplar pools que tengan un volumen muy importante de liquidaciones. Veréis que la gráfica se va quedando cada vez más limpia. De hecho, si yo quiero, por ejemplo, y la bajo un poquito más, pues fijaos lo que pasa, ¿no? Que, claro, ya no nos encontramos a nada. A medida que vamos subiendo, va empezando a contemplar pools de menor importancia. Pero esto que tenemos en pantalla me resulta interesante porque lo que nos está marcando son exclusivamente en gráfica diaria esos pools que tienen una importancia muy, muy, muy notable, ¿vale? Como podéis observar, pues justamente por debajo de toda esta zonita de mínimos, en el nivel de los 25.473, se está empezando a generar un pool de liquidaciones importante. Recordad que tenemos la gráfica limpia y por debajo de ese nivelito ya serían los $22.500. ¿Qué hay por encima? Bueno, pues por encima tenemos evidentemente el nivel de los 31.000 y por encima de ese nivel tenemos ya los $32.000, $33.000. Así que en gráfica diaria da la sensación que se está empezando a acumular por estos niveles de aquí un pool de liquidaciones bastante importante que veremos si no crece con el paso de las semanas. A lo mejor empieza a hacer el tonto jueves, viernes por estos niveles y se empieza a acentuar ese pool. No podemos descartar una nueva mechita hacia esos niveles para liquidar todo eso, ¿no? Estaremos atentos en el vídeo análisis de liquidez del día viernes. Bien. Ahora nos vamos ya a una temporalidad de 15 minutos, lo cual nos está hablando de los pools de liquidaciones que hay en una temporalidad inferior. Y como estáis viendo en pantalla, ese pool que veíamos en el nivel de los 25.600 aproximadamente, toda esta zonita de aquí, pum, 25.500. Si nos bajamos a gráficas inferiores, a temporalidades inferiores, nos marca esto en color rojo. ¿Qué significa esto? Que se están acumulando una gran cantidad de órdenes por toda esa zonita. Así que bueno, veremos lo que hace finalmente el activo. Esto al final es un indicador más, como otro cualquiera, pero a priori el mercado, de la mano también, recordad, de una tasa de financiación positiva, con estas circunstancias laterales un poquito bajistas, ¿no? Es decir, el mercado de derivados no ha claudicado y eso también lo vemos reflejado por una gran cantidad de liquidaciones por niveles inferiores a estos movimientos de los últimos días. Estamos viendo como a medida que van pasando los días se va acumulando un mayor color rojo por estos niveles, cosa que a mayor color rojo, más imán hacia el precio para decir, liquídame, ¿no? Por lo tanto, bueno, estaremos atentos a esto, a ver cómo está el viernes, a ver cómo evoluciona la situación, pero a priori no refleja un comportamiento muy alcista de corto plazo, ¿no? Luego por arriba, lo más importante que tendríamos ya sería en el nivel de los $28.500. A nivel estructural, solamente podemos decir que hemos roto toda esta zonita de máximos y que la tendencia del corto plazo es alcista, pero va a depender muy mucho también, yo creo, del interés que tenga el mercado por ir a liquidar todas las posiciones que se están creando por estos nivelitos. Veremos el viernes cómo está la cosa. Bueno, amigos, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo y ya nos vemos este miércoles. Vamos a ver el cierre, sobre todo en Europa, del DAX. Creo que va a ser interesante el comportamiento de los siguientes días de Asia también, porque si vemos a Europa con caídas, a Asia con caídas, probablemente acabe contagiando al sector estadounidense y veremos hasta qué punto los mercados, el sector tecnológico va a seguir tirando al alza, descontando futuras buenas presentaciones de resultados por la inteligencia artificial, porque esto recuerda un poquito a los metaversos, todos los que hemos vivido esa etapa en el sector cripto, ¿no? Los metaversos, los juegos Play to Earn, las DeFi, pim, pam, pum, las DeFi 2.0, son esas modas que hacen así, pum, pi, para abajo, ¿no? Veremos si no estamos en ese tipo de procesos y qué tan bien o mal puede aguantar el sector tecnológico las siguientes semanas con Europa y Asia retrocediendo, si finalmente acaban confirmando estas figuritas. Nada, que paséis un feliz jueves, el día de mañana, y nos vemos ya este viernes para cerrar la semana. Un fuertísimo abrazo, familia. Chao.